política es una cierta crisis de autoridad. Eso es lo que podríamos visualizar hoy día. Por ejemplo, en el caso de Chile es claro que hay una fuerte crisis de autoridad, pero también se ve en otros países la misma crítica a distintos gobernantes alrededor del mundo. De alguna forma muestran o indican que esta crisis de autoridad tiene elementos en común en los distintos países, aun cuando hay muchas causas que se asocian a las particularidades de esos países. Pero hay fenómenos que de alguna u otra manera parecen tener una cierta semejanza, sin importar qué país o cuál es el problema que se atribuye como elemento de tensión en un sistema político. Y a mí me parece muy relevante acá un fenómeno que parece muy lejano a la política, pero que juega un rol muy importante en el contexto actual, que tiene que ver con este concepto del postureo ético. De alguna forma hoy día lo que tiende a existir y que se exacerba a través de las redes sociales es una postura donde obviamente los ciudadanos van viendo formas de mostrarse como moralmente superiores, no solo a los gobernantes, sino también al resto de sus conciudadanos, y cómo se hace este mecanismo, cómo se procede en este proceso es a través de la toma o la adopción de ciertos, digamos así, temas claves, como temas llave o como una clave, ¿cierto? Que se utiliza con una connotación política, pero además, y esto es muy importante, con una connotación fuertemente moral, más que política. Obviamente la política no prescinde de la moral en su totalidad, pero en general, desde estas perspectivas, el juicio siempre es más moral que político, entendiendo que lo político implica, por ejemplo, el transar con ciertas posturas, el transar con ciertas afirmaciones, porque obviamente la política implica una negociación. Y lo que vemos es que este fenómeno, de alguna forma, lo que genera es una especie de eh, exacerbación de los puntos eh, ultristas, o digámoslo así, o maximalistas con respecto a la política. Y entonces aquí se produce un fenómeno que muy bien, por ejemplo, describe Jonathan Haidt en su libro Malcriando a los jóvenes estadounidenses, donde de alguna forma se empieza a percibir que el mundo está dividido entre buenos y malos. Y bajo esa perspectiva, donde el mundo está dividido entre buenos y malos, es muy difícil que la política pueda subsistir, porque obviamente la política implica de alguna forma un acercamiento con aquel que yo considero un adversario y que veo que piensa distinto a mí. Pero cuando yo concibo que el mundo está dividido entre buenos y malos y yo me sitúo como uno de los buenos, es muy difícil que yo busque entablar un acercamiento con aquel que considero no solo malo, sino que considero como una encarnación de los peores vicios del ser humano. Y eso es importante porque ese es un fenómeno que hoy día se produce desde distintas posturas políticas, pero además se produce muy masivamente a través de las redes sociales. Y esto es muy interesante porque de alguna forma, esto es lo que de alguna forma algunos filósofos han mencionado, es como una especie de expresión de un narcisismo colectivo muy fuerte. Un narcisismo que finalmente se manifiesta de forma muy maximalista, con un juicio muy, en el fondo, radical con respecto a acciones o medidas o posturas de otras personas, pero que además es muy eh, autorreferente, si queremos llamarlo así. Por ejemplo, y esto se visualiza en cómo, fíjense, por ejemplo, hoy día, si hoy día queremos, por ejemplo, ver cuál es el tema que hoy día conmueve a la población a nivel global, o si queremos al occidente, o a América Latina, o a las redes sociales, lo que conmueve hoy día a las redes sociales es eventualmente el racismo. Pero si nosotros pensamos cuál era el tema radical que conmovía a las redes sociales hace algunos meses atrás, era el medio ambiente. Y los conmovía desde una radicalidad absoluta, es decir, el medio ambiente era el elemento más importante, era el tema más importante en ese contexto, porque se percibía que ese elemento era prácticamente de vida o muerte. Y sin embargo, hoy día vemos que muchas personas parecen no acordarse de ese tema, no considerarlo de vida y muerte, sino que se enfocan en un tema que al final termina siendo el tema de moda en las redes sociales. Y esto es un fenómeno que lo vemos frecuentemente en estas plataformas. Obviamente aquí lo que se ve
en el fondo también es una, fíjense también, una distancia, se va reduciendo la distancia entre los que gobiernan, entre el que gobierna y los gobernados. Cuestión que de alguna forma uno podría decir es la aspiración del ideal democrático. Pero, de alguna forma, la perspectiva de la autoridad también requiere ciertas cuotas de distancia, porque, de alguna forma, tanto el ejercicio de la política, pero también otras actividades requieren de cierta ponderación en la expresión de opiniones, en la ponderación de los elementos que afectan una situación. Y eso, de alguna forma, las redes sociales lo inhiben. ¿Cierto? En las redes sociales lo que se alimenta es una respuesta inmediata, una postura rápida. Tú tienes que rápidamente manifestar tu postura frente a una situación. No puedes plantear la duda, y eso de alguna forma también afecta al debate público y afecta también el desempeño de los grupos políticos. Por lo tanto, la política, entendida, aquí obviamente nosotros podemos tomar la perspectiva más clásica que percibe la política como aquel espacio donde el ser humano se puede desarrollar en su máxima reflexibilidad y todo eso, se ve obviamente mermada, pero también la política más real, aquella donde los sujetos tienen que establecer acuerdos para evitar en el fondo la violencia, también se ve mermada bajo estos escenarios. Y por lo tanto, hoy día tenemos un fenómeno que de alguna manera exacerba posturas que son al final o que se traducen en dinámicas más bien de anomia social, que no necesariamente conducen a restablecer la política, sino que la van debilitando en favor de posturas mucho más violentas o de respuestas más violentas. ¿Por qué? Porque ahí obviamente lo que se exacerba son más las emocionalidades, más que posturas razonables dentro de una perspectiva política democrática. Parece muy interesante todo lo que has dicho, y entre lo que mencionaste, algo que me llamó bastante la atención es esta crisis de autoridad. Antes también les invitamos a todas las personas que están en Zoom o que nos están viendo a través de Facebook Live en las redes sociales a hacer sus preguntas a Jorge, pero hasta eso yo también soy muy preguntón, así que tengo algunas. Y esta crisis de autoridad, por ejemplo, en Ecuador es más que evidente para muchos de los ecuatorianos, en el que muchas veces se dice que el presidente no es el que está gobernando y que no tiene autoridad alguna, sino que son los que lo rodean, quienes están ejerciendo el poder y estas cosas. No sé si en Chile hay algo parecido, pero también siento que existe, pero me hace como cierto cortocircuito pensando en que, por ejemplo, en Estados Unidos sí se habla de que hay una autoridad en Donald Trump o un autoritarismo. Entonces aquí viene también la pregunta, o sea, ¿es autoridad lo que hay una crisis de autoridad, o es la gente que siente que el autoritarismo es lo que necesitan para respetar? Se necesita más fuerza, como la que está planteando, por ejemplo, Trump con vamos a lanzar a los militares para que no estén haciendo todas las revueltas que están haciendo. ¿Es lo que se necesita para ganar autoridad, o qué dirías tú que necesitamos? Es interesante, hay toda una discusión con respecto al tema de la autoridad. Desde mi perspectiva, me parece que quien tiene autoridad no, no necesita requerir a la fuerza, porque tiene autoridad. Ahí hay un punto interesante. En el fondo, quien de alguna forma va perdiendo autoridad, porque la autoridad requiere no solo la capacidad del mando, sino que ese mando sea de alguna forma reconocido o validado. Y entonces aquí se refleja la crisis de autoridad, y lo vemos no solo en el caso de situaciones de violencia como ocurre en Estados Unidos o como ocurría en Chile hace unos meses atrás. Lo vemos, por ejemplo, cuando la autoridad hace un llamado a las medidas de prevención con respecto a una pandemia. Ahí vemos también que hay un problema en la autoridad, y se explica por distintos factores. Por ejemplo, desde el punto de vista de la pandemia, mucha gente duda de lo que dice la autoridad porque probablemente leyó en las redes sociales, vio un video en YouTube o vio algún sitio donde
se le dice que la pandemia en realidad es un invento, o que en realidad la pandemia es simplemente un resfriado, o que en realidad la pandemia solo afecta a los más ancianos, y por lo tanto lo que dice la autoridad se pone en duda. Y entonces claramente ahí hay un problema en ese sentido. Yo creo que el concepto de autoridad no hay que entenderlo como aquel que nos manda siempre y que nos ordena todo, sino que la autoridad es, por ejemplo, cuando uno va al médico y el médico te da una recomendación y tú accedes a esa recomendación porque le concedes autoridad al médico. Pero no es que el médico te diga lo que tú tienes que hacer con tu vida y tu salud. ¿Me explico? Ese es el concepto que creo que de autoridad, que es el que debería existir en un sistema político y un sistema democrático, pero que muchas veces se ve hoy día mermado de alguna forma, porque hay distintos elementos que afectan en el fondo esta idea de la autoridad. También obviamente se ve la perspectiva de quienes ven que cualquier orden de la autoridad es una especie de mando o de dominio indebido. Pero ahí entran las propias contradicciones de quienes en el fondo, por un lado, quieren que la autoridad se imponga, o quieren que la autoridad se imponga por la fuerza para restablecer un orden, pero luego dicen que en realidad la autoridad no nos puede mandar o no nos puede coartar libertades. Y ahí hay una contradicción en ese sentido. Y yo creo que eso es lo que ocurre en muchos aspectos hoy día respecto a lo que hace la autoridad. Uno lo ve, por ejemplo, vuelvo al punto de la pandemia, por ejemplo, acá en Chile, de alguna forma se pedía primero que la autoridad estableciera una cuarentena total. Eh, Luego la autoridad establece esa cuarentena y se cuestiona esa cuarentena, porque de alguna forma no se hizo como se debía, etc. Hay un problema de cómo se visualiza la autoridad. Yo creo que lo que hoy día ocurre es que en muchos aspectos la política está más permeada. Esto no significa que antes no ocurriera, pero hoy día, por ejemplo, la emocionalidad, los aspectos emocionales de la política se exacerban más, porque hay elementos, por ejemplo, las redes sociales son elementos que de alguna forma amplifican el impacto de situaciones que en otro contexto no serían tan impactantes. Por ejemplo, en el caso de la muerte de George Floyd, lo que hace la red social, las redes sociales, es generar un impacto mayor, es decir, se magnifica la situación. Eh, y obviamente eso va asociado con otros elementos, ¿cierto? El mismo flujo de las fake news, el mismo flujo de información que no necesariamente está corroborada, hace que, esto es importante, los sesgos cognitivos que nosotros todos tenemos se vean reforzados. Esto como que igual también ha sido estudiado y está siendo estudiado de que las redes sociales de alguna forma refuerzan nuestros sesgos cognitivos, refuerzan nuestros prejuicios y por lo tanto lo que ocurre o lo que termina ocurriendo es que las emociones con que se juzgan ciertas situaciones terminan siendo más exacerbadas que los antecedentes con los que deberían ser juzgadas ciertas situaciones. Y ahí, por ejemplo, es interesante, hoy día, claro, tú ves que de alguna forma en distintos países el tema del racismo es un tema que se instala y la violencia policial, y entonces prácticamente Estados Unidos es una dictadura desde la opinión de algunos, y sin embargo nos olvidamos, por ejemplo, lo que ocurre, no sé, en lugares como Hong Kong, donde la violencia policial golpea fuerte también. Nos olvidamos quizás de lo que ocurre en Siria, donde la violencia bélica sigue costando vidas de personas inocentes. Y sin embargo, las redes sociales parecen no conmoverse con eso. Y ahí vuelvo a mi crítica de este postureo ético. En el fondo, la gente se conmueve con lo que está de moda, no con lo que necesariamente debería ser quizás importante en términos ya sea de derechos humanos, de humanidad, etc. ¿Te fijas? Yo creo que ahí hay digámoslo así, una mezcolanza que al final hace que después, quienes ejercen autoridad tengan muy poca discrecionalidad en, eh, en manejar los flujos de la opinión y todo eso. En el ejemplo que mencionaste, por ejemplo, del médico, mencionaste, y yo creo que también ahí hay un asunto de credibilidad también. O sea, ahí tú vas al médico y dices, bueno, yo creo que él ha estudiado bastante, por eso le hago caso y a veces ni siquiera me pongo a investigar cada remedio que me cita, sencillamente me los tomo, porque tiene esta credibilidad. También dirías que esta crisis de autoridad va ligada a esta crisis de credibilidad que están teniendo actualmente los políticos en general. Sin duda, sin duda. Yo creo que hoy día lo que ocurre en distintos países es una crisis de confianza y de credibilidad.
confianza de parte de la ciudadanía con respecto a quienes de alguna forma aspiran a ya sea puestos de representación, puestos como gobernantes, como legisladores. Hay una crisis de confianza en ese sentido, que se ve reforzada por, en el fondo, las faltas a la credibilidad de quienes en el fondo gobiernan. Y hay una tensión que, de alguna forma, por lo que uno ve, cuesta mucho resolver, porque yo creo que hay varios factores, pero uno importante es que los que gobiernan o los que ejercen algún cargo de representatividad, también de alguna forma se muestran como el rey desnudo, si queremos llamarlo así. Y cuando el rey está desnudo, su carácter de monarca se pierde, de alguna forma. Si yo veo que en el fondo el que gobierna es tanto o más imperfecto que yo, su carácter de autoridad se va perdiendo, ¿cierto? Y ahí también quizás lo que hay que ver es cómo la política también se va tornando más un espectáculo, una teatralización. Siempre ha sido una teatralización la política, pero no es solo una teatralización, ¿cierto? Pero cuando la política empieza a convertirse simplemente en una teatralización vaciada de contenido, sin un sustento, entonces esa credibilidad se va perdiendo mucho más fuertemente. Y esto es un fenómeno que de alguna forma, por ejemplo, lo advirtió de alguna manera Max Weber en esa conferencia que da en 1919, al hablar sobre la política como vocación, porque en el fondo lo que él dice es que el líder político, esto es importante, yo creo que la pregunta que hay que hacerse hoy día es, ¿dónde están los líderes políticos? O quiénes son los líderes políticos, porque el líder político, desde la perspectiva de ver, no es el tipo que sabe manejar los recursos del partido y negociar cargos, es aquel que tiene una cierta perspectiva, es decir, tiene una cierta convicción que quiere llevar a cabo, pero que además actúa con responsabilidad frente a eso. Generalmente desde los sectores como liberales, libertarios, se muestra a Churchill como a Winston Churchill, ¿cierto? Como un líder político. Y efectivamente el tipo probablemente era un buen líder político porque entre otras cosas tenía convicción, pero además también ejercía cierta responsabilidad. ¿Cuál es el problema hoy día en la política actual a nivel quizás general? Es que hoy día la política tiene muy poco costo y por lo tanto el dedicarse a la política es más bien un ámbito donde lo que se buscan necesariamente son simples ganancias, y ganancias que en realidad se traducen en muchos casos en la casa de renta simplemente. Por lo tanto, la política está más dominada por los jefes partidarios, que describe Weber, más que por los líderes políticos. Y eso de alguna manera también afecta la credibilidad de los políticos. Por eso, por ejemplo, en el caso de Chile, la confianza en los partidos políticos es muy baja, es bajísima. Y un número importante, casi un 70% de los ciudadanos no militan en partidos políticos en Chile. Por lo tanto, hay un problema ahí, que finalmente es un problema que se vuelve riesgoso para una democracia. ¿Por qué? Porque una democracia necesita de partidos políticos, necesita estructuras institucionales que sean mediadoras entre las distintas o los distintos intereses o demandas de la ciudadanía con respecto a la toma de decisiones a nivel gubernamental. Cuando en el fondo tú tienes un porcentaje alto de personas que no militan partidos y no confían en los partidos políticos y no confían en los políticos, tienes un potencial caldo de cultivo para un populismo finalmente. En términos políticos. Y eso es altamente riesgoso. Por lo tanto, la crítica que aquí yo hago no es que el partido político no sea importante. Yo creo que el partido político es importante, cumple un rol. Y tiene que ser un sistema multipartidista, es decir, pluralizado. Pero tienen que tener una legitimidad, tienen que recuperar una legitimidad que creo que se ha ido perdiendo producto de que finalmente en muchos casos en distintos países los partidos políticos han terminado convirtiéndose en grupos de interés en función de sus propios intereses y no en lo que podríamos entender como un interés general, un interés común o los intereses de distintos actores en la sociedad civil. Y eso obviamente les quita la credibilidad. La pregunta es qué se hace ahí o qué surge, y ahí siempre se asoma el riesgo del demagogo o del populista como un potencial catalizador que va en desmedro de estos partidos.
Antes, para no perder el hilo de esto del populismo, antes de hacer una de las preguntas que ya nos están comenzando a escribir, sí me gustaría preguntarte con respecto a esto del populismo, porque sí he escuchado bastante sobre esto de que estamos como en el caldo de cultivo perfecto, bueno, en especial en Ecuador también, para un gobierno populista. Pero a la vez, por ejemplo, esta como falta, yo diría, de desmitificación del poder, porque ahora el poder es mucho más cercano al pueblo, por decirlo así, también hace que se pierda cierta autoridad, porque ya es como tú dices, uno mismo tiene los mismos errores que yo, tiene las mismas falencias mías, somos imperfectos, incluso a veces hay quienes dicen que son más imperfectos todavía los políticos por la corrupción y todas estas cosas. Entonces, este populismo que si bien ahorita podría llegar también al poder, también iría acrecentando esta crisis de autoridad. ¿Tú crees que podría ser así también? Porque es más cercano no sé, al pueblo y ya se pierde esa desmitificación de la autoridad, o ¿cómo lo verías? Bueno, es interesante. Yo creo que de alguna forma esta tesis del fin del poder es interesante en ese sentido, porque el ejercicio del poder o el ejercicio del gobierno, eh, creo que en el contexto actual se ve muy mermado por lo que yo te decía, como esta desnudez de los monarcas o de los gobernantes. En el fondo, por ejemplo, yo creo que es un error que los que gobiernan o que ejercen autoridad estén tuiteando permanentemente, porque entre otras cosas hay una compulsión en primer lugar y en segundo lugar, en esa compulsión en general siempre hay errores no forzados. Y yo creo que un error de quienes gobiernan o quienes ejercen autoridad es tener que retroceder y dar explicaciones. Y muchas veces esas explicaciones terminan siendo, mira, en realidad no era lo que yo quería decir, sino que quería decir esta otra cosa, y en el enredo el que explica más se complica. Y yo creo que ese es un error en el ejercicio de quienes ejercen autoridad o gobiernan. Y eso obviamente va mermando la noción de autoridad. Y va mermando la noción de autoridad y también de alguna forma, y esto es lo que a mí me parece esencial, también va haciendo que el lenguaje que se usa en el espacio público, el lenguaje que se usa en la opinión pública, también vaya perdiendo cierta elevación. Yo creo que el debate público tiene que ser elevado, tiene que ser inteligente, tiene que ser bien argumentado. Pero cuando tú tienes gobernantes que se dedican a insultar a través de redes sociales, que se dedican en el fondo a decir sandeces a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación, lo que terminan haciendo es que el debate público termina también perdiendo su calidad. Y por lo tanto es mucho más fácil que actores que, voy a dar un ejemplo, y yo creo que este es un guiño obviamente que se entiende, actores que terminan tratando a sus adversarios como gusanos, eh, terminan entonces ganando el espacio. Yo siempre hago la metáfora de la política como una plaza, ¿cierto? De un barrio. Y si en la plaza del barrio, en principio lo ocupan las familias, ¿cierto? Y van los niños, y van los ancianos, ¿cierto? Y comen un helado y los niños juegan, la plaza se mantiene relativamente limpia y bien ocupada. Pero cuando en la plaza comienzan a ocuparla otros sujetos que se dedican a otro tipo de acciones, por ejemplo, a beber alcohol, a consumir drogas, a hacer desmanes, la plaza entonces se empieza a vaciar y terminan esos tipos ocupando la plaza. Pues eso mismo ocurre en el debate público. Si el debate público empieza a empobrecerse, si el debate público empieza a debilitarse por esta serie de factores, ¿cierto? Por el debilitamiento del uso del lenguaje, por el debilitamiento del uso de los argumentos, el debate público entonces se va empobreciendo, y cuando el debate público se va empobreciendo, entonces se vuelve un terreno muy fértil para el demagogo y por lo tanto también eventualmente para el populista. Y a mí me parece que ese es uno de los desafíos que hoy día quienes gobiernan tienen, o quienes ejercen autoridad, porque en su pretensión de acercarse a todo el público, no solo bajan el nivel del discurso, sino que terminan hablándole a cada audiencia, diciendo lo que cada audiencia quiere escuchar. Y esa es la dinámica del demagogo. Por lo tanto, una política democrática basada en el principio del demagogo puede ser muy perjudicial en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque esto obviamente va despertando los apetitos de los distintos grupos de interés que finalmente terminan generando más presión que la que puede generar un ciudadano particular
de forma particular, y por lo tanto la democracia ya no es un sistema representativo, sino que termina siendo un sistema corporativizado, manejado por grupos de interés que controlan el sistema político en favor de sus intereses y no de los intereses de los representados. Y ese es un problema que hoy día afecta probablemente a muchas democracias a nivel global. Hay otras personas, incluso esa es una de las preguntas de Paul Ceballos, que menciona si es que esta ola de violencia, en palabras más o menos, también se debe a que se siente que se han acabado los espacios de diálogo. Es decir, tú, por ejemplo, ahorita nos mencionas el empobrecimiento del debate público hace que, de hecho, se pierda el debate, pero también podría haber un asunto de que las personas ya están cansadas de debatir. ¿Tú crees que podría ser esto? O sea, se acabaron las instancias de diálogo, ya no importa qué tantos plantones pacíficos haya, no hay resultados en el efecto en políticas públicas, ya no me hacen caso y la gente se siente que no está siendo escuchada y que no se están resolviendo sus problemas. Y es por eso también de que comienzan estas olas de violencia en diferentes partes del mundo. A ver, efectivamente, yo creo que, por ejemplo, si uno recuerda lo que decía Hayek en Camino Servidumbre, él dice claramente que uno de los problemas que termina dando paso, ¿cierto?, a un sistema al final colectivista o dictatorial o autoritario en primera instancia, es que la idea del jefe resuelto en el fondo el líder decidido empieza a ser más valorada en desmedro de la deliberación democrática. Porque al final la democracia tiene tiempos que son más lentos probablemente que cualquier régimen donde hay un autócrata tomando decisiones. Y lo que advierte Hayek ahí es que, claro, cuando se empieza a debilitar la democracia liberal porque se le considera lenta, porque se le considera ineficiente en la respuesta, empiezan a tomar fuerza entonces aquel líder resuelto que no solo dice yo voy a resolver esto muy rápido, sino que además ataca claramente el sistema de partidos democráticos. Y esto, el caso más quizás cercano en los últimos años en América Latina fue Hugo Chávez, con la crítica que hace al sistema de partidos en Venezuela, y obviamente él también prometiendo respuestas y soluciones mucho más rápidas que perder el tiempo en la deliberación política entre partidos. Pero hay un problema, porque en general, yo creo, esto es una crítica que hago a ciertas personas que tienen esta opinión desde las derechas, pero también desde la izquierda, es que en general se tiende a considerar o atacar la democracia porque no, que la democracia es una pérdida de tiempo, mucha deliberación, pero el problema es que los de derechas creen que van a llegar a un líder resuelto de derechas y los de izquierda que puede llegar a un líder resuelto de izquierda, pero nadie sabe qué tipo de líder resuelto va a llegar y a quién le va a poner el pie encima. Y ese es el punto en que creo que la democracia debe ser defendida, porque al final la democracia de alguna forma impide que alguien monopolice el espacio público. Porque el problema acá es que cuando yo prescindo de la deliberación, prescindo de la discusión con otros, no solo asumo que yo tengo la respuesta ya, sino que anulo el espacio público, anulo el espacio político. No tengo nada que discutir con el resto. Y por lo tanto, ¿qué oposición se me va a poner a mí? Salvo que creamos que hay alguien que tiene las respuestas ya dadas y las soluciones listas, pero yo creo que eso no es así. Y por lo tanto, por eso requerimos, y esto es lo que decía John Stuart Mill, la deliberación y la discusión, para de esa forma ir buscando acercarnos de alguna manera a decisiones mucho más adecuadas y correctas en ese sentido. Ahora, creo que hay un elemento adicional que alimenta esta situación, que tiene que ver primero con, obviamente, las situaciones que afectan a los propios partidos políticos y a los propios sistemas políticos, desde el clientelismo, la oligarquización de los partidos políticos, el tema de la crisis de confianza, el predominio de jefes partidarios, todo eso, de alguna forma, hace que también el propio proceso político se vuelva más lento e incluso muchas veces improcedente, o sea, ni siquiera llegan a un resultado, porque hay unas ineficiencias que se van estableciendo en el tiempo, ¿cierto? Acá en Chile, por ejemplo, uno de los temas de discusión es el financiamiento a la asesoría parlamentaria, y tenemos parlamentarios que reciben varios millones en recursos para asesorarse de manera adecuada,
Y sin embargo, han existido casos de parlamentarios que ofrecen proyectos copiados de Wikipedia o copiados de Yahoo Answer. Entonces, claro, ahí tenemos un problema. Les estamos dando dinero para que se asesoren de manera adecuada, para que legislen de manera adecuada y no lo hacen. Y yo creo que es un problema que afecta quizás en muchas partes los sistemas políticos. Ahí entra el punto de la accountability sobre el sistema político también, para hacerlo más, para exigirles más en su cumplimiento. Pero es un tema que se soluciona dentro de los marcos de la propia democracia, no yendo contra ella. Yo creo que el peor error es ir contra los marcos institucionales del sistema democrático pensando que va a llegar una especie de rey o monarca, benefactor, a favor de las libertades, que cuestión que en realidad nadie sabe si eso puede ocurrir. También hay, y es un comentario que nos llega desde Facebook, parte de esta, digamos, de este actuar de los políticos, por ejemplo, de estar tuiteando a cada rato. Hay algunos que últimamente, al igual que nosotros, están haciendo Facebook Live para hablar con la ciudadanía y estar ahí constantemente también presente en las redes sociales. O sea, hay que, bueno, como muchos entendemos también, la política es parte de ese mercado de votos. Entonces, el político también actúa por lo que la ciudadanía le exige. Entonces, claro, la ciudadanía le exige que el político siempre esté en Twitter y que esté comentando y que me responda el tweet y todas estas cosas que le gusta bastante a las personas. De hecho, Donald Trump, una vez que llegó a la presidencia, su número de seguidores en Twitter explotó y todas estas cosas comenzaron a pasar. Entonces, ¿qué dirías también que hay que decirle a la ciudadanía en este aspecto? A ver, yo creo que efectivamente los políticos hacen lo que la ciudadanía les va pidiendo y van actuando en función de eso. Ahí yo creo que se vuelve muy clave el tema de cómo desde la sociedad civil se evita de alguna forma las distintas fuentes de la demagogia o del populismo. Que yo creo que la expresión máxima del populismo plebiscitario, ¿cierto? Donde al final cualquier tipo de mediación política, cualquier tipo de discusión política es vista con desmedro. Y ese es un rol de la sociedad civil. Y me parece que ahí, desde el punto de vista liberal, también hay que recordar, por ejemplo, las reflexiones que hacía Tocqueville sobre esto. O sea, Tocqueville advierte sobre el problema de que una sociedad civil débil, ¿cierto?, con sujetos que al final se aíslan unos de otros, terminan siendo muy proclives al despotismo, ¿cierto? Y yo creo que ahí es una señal de que los ciudadanos son los que tienen que promover su asociatividad en la sociedad civil para, de alguna forma, fiscalizar a la autoridad, pero también fiscalizar a las empresas. En el fondo ahí, por ejemplo, entra el rol de las asociaciones de consumidores, pero también la fiscalización con respecto a la autoridad política, a los académicos. Hay una serie de instancias donde la sociedad civil puede actuar. Ahora, yo creo que hay elementos que son claves en esto. Por un lado, también el tema de actuar en función a la verdad, o tratar de actuar en función a eso, el tema de actuar de manera informada. Eso me parece que es muy relevante. Hoy día, en estos tiempos, eso es clave. O sea, el problema de las fake news, ¿cierto?, en parte se explica porque también hay ciertos déficits de parte de la ciudadanía para discernir, por ejemplo, cuando hay una información falsa o cuando no. Y eso tiene que ver también con otros problemas que quizás en general a veces se dan por sentado, pero son muy importantes, como cómo está siendo el nivel educativo de la ciudadanía. ¿La gente entiende lo que lee realmente? Una serie de elementos de esa índole que finalmente igual determinan si tú tienes una sociedad civil y una ciudadanía más proclive a ser vigilante o más proclive a ser vigilada en ese contexto. Lo mismo ocurre hoy día. Hoy día, por ejemplo, con la pandemia, eso también se ha vuelto un dilema de alguna manera. ¿Cuánto se autogobierna la ciudadanía frente a una situación que eventualmente la pone en riesgo? ¿Cuánto de autogobierno hay en eso? ¿Cuánto se ha promovido ese autogobierno? ¿Cuánto se ha promovido la responsabilidad? Y ese es un tema que en general compete a la sociedad civil, no solo a la autoridad gubernamental. Y obviamente las personas tenemos que tratar de promover eso.
¿Cómo se promueve de mayor forma? Ese yo creo que es el desafío hoy día, porque de lo contrario lo que tiende a ocurrir, y aquí entra como la mirada histórica, es que los pueblos de alguna forma, o las sociedades, se degeneran y se produce lo que Polibio llamaba la oclocracia, ¿cierto? El imperio y la muchedumbre. Pero el imperio de la muchedumbre, que es una especie de degeneración temporal, siempre termina dando paso a un tirano, que al final establece el orden, pero es un tirano igual, al fin y al cabo. Y entonces, desde el punto de vista de la libertad y de la democracia, yo creo que ese no es el mejor escenario. Lo que hay que hacer es fortalecer, obviamente, las instituciones de la democracia, lo que incluye también fortalecer la libertad y la responsabilidad de las personas en el ejercicio de eso. Algo que también me parece interesante preguntar en este punto es, ¿qué podemos ir haciendo para ir mejorando el sistema político? Porque de cierta manera, o sea, y es parte de los comentarios también, hay una exigencia de que sea el pueblo también el que esté en el poder, de cierta manera, y muchas veces, por ejemplo, en Ecuador, desde los 18 años podría ser asambleísta, y ahí vienen también preguntas como, bueno, ¿qué nivel educativo podrías tener esa persona para ejercer en la asamblea? Y algunos dicen, no, bueno, pero es parte del ejercicio democrático, que también estén dentro de los espacios de poder y que todo el mundo pueda elegir y ser elegido. Pero esto de aquí también no lleva también a esta degradación de la política, a esta pérdida de autoridad incluso también, porque quien llega al poder no necesariamente en estos casos, ¿no? Tiene la preparación adecuada y todas estas cosas. Sería mejor, y es algo que también se debate mucho, incluso en Ecuador, será mejor un gobierno de élites, o sea, donde te digan, no, no puede ser asambleísta sin doctorado, no puede ser presidente sin haber escrito no sé cuántos papers o cosas así. Por ejemplo, ya tuvimos a un presidente así, pero tampoco nos fue tan bien. Entonces, ¿cómo dirías que por ahí podríamos ir debatiendo este asunto o qué es lo que la gente debería estar debatiendo en realidad más que estos detalles de la formación y estas cosas que deberían tener los políticos según se plantea? Yo ahí creo que hay dos ideas que se me vienen a la cabeza. Por ejemplo, el libro de Jason Brennan, que se llama Against Democracy, contra la democracia, donde él plantea en el fondo una perspectiva que, bueno, él dice que la democracia o el sistema político, o la política, él dice en el fondo más que promover virtudes, lo que hace es exacerbar nuestra perspectiva como hooligans, ¿cierto? Entonces, los libertarios pelean contra los socialdemócratas pelean contra los socialistas, y así, todos como si fueran más bien hooligans de equipos de fútbol, y por lo tanto, en vez de aunar o de generar un debate razonable, lo que se exacerban son pasiones. Eso es lo que dice Jason Brennan. Y de alguna forma él plantea como alternativa, es un esbozo lo que él hace, pero en el fondo como alternativa lo que él llama la epistocracia, es decir, un gobierno basado en el conocimiento de los elementos que se van a discutir en un contexto dado. Pero a mí me parece que si bien esa perspectiva es interesante, me parece que camina al filo de lo que uno podría definir como un sistema tecnocratizado. Pero sabemos que un sistema tecnocratizado no necesariamente siempre nos va a llevar a resguardar las libertades de las personas, porque obviamente un sistema tecnocratizado tiende a prescindir de elementos que de alguna forma la política puede llevar al debate, que tiene que ver con discusiones de índole más bien moral o ética, ¿cierto? La técnica, en muchos casos la técnica puede prescindir de la ética o de la moral, y es en el fondo la discusión política, la discusión pública, por entenderlo mejor, la que permite de alguna forma poner sobre la mesa ese tipo de asuntos. A mí me parece que de alguna forma, claro, uno podría pensar, mira, deberíamos hacer que todos los que accedan al poder sean aquellos que tienen un doctorado, un máster, etcétera, pero eso tampoco nos da garantía de que aquellas personas no tengan apetito de poder, de que sean no corruptibles, por ejemplo, no hay ninguna clase de garantía en ese sentido.
Y ahí yo creo que también se partiría de un sesgo errado, de que es presumir que aquellos que tienen más recursos son menos corruptibles que aquellos que son pobres. Y eso yo creo también no tiene ningún sustento en términos estrictos, ninguno. Ninguno. No hay ningún elemento que diga, mira, en realidad aquel que tiene más recursos siempre está más libre de la corrupción. A mí me parece que eso no tiene ningún asidero, y por lo tanto ahí está la problemática. Yo creo que más que esperar buenos gobernantes, más que esperar gente preparada, lo que tú tienes que tener son instituciones que de alguna forma permitan como decía Popper, que el daño sea menor si estas personas se corrompen o quieren ejercer el poder de manera inadecuada. Sin embargo, no obstante, a mí me parece que es importante también que la ciudadanía tenga más información. Por ejemplo, en Chile, lo que se produce con la discusión constitucional es lo que yo llamo una especie de mito con respecto a la Constitución, en el sentido de que probablemente la gente considera que hay que cambiar la Constitución efectivamente, pero quizás hay un nivel de desconocimiento de las discusiones constitucionales o qué es una Constitución o cuál es el contenido de la Constitución. Y en general esto también se produce en otros ámbitos, y voy a dar el ejemplo para que se entienda. Uno podría hacerse la pregunta, ¿por qué en muchos casos algunas personas se niegan a vacunarse, o por qué se niegan a ingerir transgénicos? Y en general se produce porque hay una especie de mito, ¿cierto? Como antiguamente cuando las personas no sabían por qué se producía, ¿cierto? Una tormenta de rayos y eso ocasionaba un incendio, entonces eso se asociaba a algo mítico, ¿cierto? No, los dioses están enojados con nosotros y por lo tanto tenemos que hacer un sacrificio humano para calmarlo. Luego el ser humano va descubriendo que en realidad eso se explica por otras causas, y por lo tanto hay otro tipo de respuesta, ¿cierto? Hoy día nadie podría decir que el COVID es un castigo de los dioses y por lo tanto tenemos que sacrificar a un niño para frenar la pandemia. Entendemos que se produce por un virus y hay formas de tratamiento, etc. Pues bien, lo mismo ocurre en los asuntos políticos y económicos. Si las personas no manejan la información, si las personas no conocen, por mínimo que sea, un asunto, obviamente que lo que va a permear es la perspectiva mítica de ese asunto. Y en general los demagogos y los populistas son aquellos que difunden ese tipo de perspectivas míticas sobre los asuntos. Mire, la pobreza la podemos solucionar inmediatamente, si lo único que hay que hacer es quitarle a los ricos para darle a los pobres. Y con eso vamos a estar todos bien. Y esa es en realidad una respuesta mítica, es el sacrificio del niño. Vamos a sacrificar al niño para que el COVID no se expanda. No hay explicaciones más allá, y por lo tanto, mucha población, aquí entra un punto importante, cuando tú tienes una población que carece de esa información, que en el fondo no tiene suficiente información para discernir, son rápidamente cooptadas por estas perspectivas. Por lo tanto, a mí me parece muy relevante también apuntar a eso. Es decir, ¿por qué prolifera, por ejemplo, la lógica plebiscitaria en distintos espacios de la política? Por ejemplo, en Ecuador universitaria, en Chile igual. ¿Por qué prolifera eso? ¿Por qué prolifera esa perspectiva? Y de alguna forma se va produciendo porque también la población se vuelve proclive a eso. Ah, no, es que así funciona mejor. Y uno lo ve en gente que ha recibido formación. Es decir, gente que uno podría definir como ilustrada, también opera en este tipo de sesgo. Por lo tanto, ahí es cómo tú haces que la gente tenga mayor información para entender, por ejemplo, la economía. La economía. ¿Cuánto déficit en educación sobre economía existe en los distintos países? ¿Por qué hay tanto desconocimiento sobre asuntos de la economía? Y entonces tú ves que hoy día, frente a la pandemia, lo que más prolifera como idea es la fijación de precios. Ah, no, mira, fijemos los precios y con eso se soluciona el tema. ¿Por qué la gente eso lo toma como una idea válida? No porque necesariamente la gente sea una proclive al socialismo, ni porque la gente sea mala contra los empresarios, no, porque ellos creen que esa solución es probablemente más viable que cualquier otra. ¿Pero por qué? Porque no manejan, o quizás no conocen, o no conocen del todo los aspectos que afectan, en el fondo, por ejemplo, a un sistema de precios en una sociedad. Por lo tanto, ahí hay una tarea importante. Porque al final también uno ve, y esto se ve, por ejemplo, en el caso de la pandemia, el miedo también te predispone a darle más injerencia a la autoridad, que
defender las libertades, ¿te fijas? Y eso es muy, entre comillas, humano, es propio del ser humano, no es algo de otro planeta, es propio del ser humano. Y ese es el desafío que creo que hoy día existe también a nivel general. ¿Cómo tú promueves más información para que la gente efectivamente se predisponga a también defender su propia libertad? En este punto, de hecho, yo creo que también ya es importante ir o tratando de responder esos cómo, porque ya ahorita hemos analizado qué es lo que pasa con la política que está degradada, falta de credibilidad, falta de confianza, falta de autoridad, de incluso de esa mitificación con la que contaba antes, de las redes sociales y todo esto. Entonces, ¿cómo fortalecemos esas instituciones democráticas? ¿Cómo vamos resolviendo estos problemas? ¿Cuál puede ser? Y aquí hay muchos activistas conectados, personas que nos van a ver desde Estudiantes por la Libertad, desde Libre Razón, que Libre Razón es un think tank, que Estudiantes por la Libertad es una organización, una red juvenil de jóvenes que buscan promover estas ideas de libertad. Entonces, desde la sociedad civil también, ¿cómo podemos ir fomentando e ir tratando de mejorar el asunto político también? ¿Qué podemos hacer para que estas cosas cambien y mejoren? Mira, es complicada la respuesta. Yo no tengo una respuesta como... Sería muy arrogante decir, mira, esta es la respuesta. Yo creo que sí, falta tener una perspectiva con respecto a lo que se quiere, en el sentido de que, en general, cuando uno ve cómo permean otras ideas, se adopta la idea de promoverlas abiertamente. Vamos a promover esta idea, vamos a inculcar esta idea. En el fondo se hace lo que los antiguos publicistas liberales hacían en el siglo XVIII y XIX, que era promover sus ideas en distintos espacios, en distintas instancias, y fundaban escuelas, y fundaban revistas, y fundaban teatros, es decir, actuaban a nivel de lo que hoy día muchos, citando como a Gramsci, dicen, bueno, hay que actuar a nivel de la cultura, ¿cierto? Yo creo que eso falta desde los sectores que son más proclives a la libertad, porque la libertad no se puede defender solo diciendo, mira, en realidad la libertad nos hace más ricos. Porque incluso el mismo Hayek decía, eso no es el tema más clave de la libertad. Tampoco se puede decir, mira, en realidad la libertad nos permite tener mejores edificios, más grandes, fastuosos. Eso no es el valor de la libertad. Y entonces yo creo que falta enseñar por qué lo que uno entiende como libertad y por qué un sistema democrático pluralizado con Estado de Derecho es mucho más valioso. Eso falta promoverlo. Eso falta mostrarlo de alguna forma. Porque obviamente también en América Latina, en muchos casos, los países no sufren los estragos que sufren países que han perdido el Estado de Derecho, que han perdido las libertades, no los sufren de manera permanente, ¿cierto? Y por lo tanto se visualiza que, bueno, no es tan terrible al final quizás perder esto otro. Yo creo que es importante mostrar ese valor y eso se tiene que promover como una ética desde la infancia. Porque al final es un tema ético el que se promueve, es una perspectiva ética. Y eso se traduce en acciones éticas, desde el que gobierna, pero también, por ejemplo, el que actúa en la empresa. Es decir, el que actúa en la empresa también tiene que actuar con una cierta ética. Por eso yo creo que a veces se olvida, por ejemplo, lo que planteaba David Hume e incluso el propio Adam Smith. O sea, quien se desempeña en el ámbito privado también tiene que operar con una ética que incluso tiene que ir más allá de lo que establece la ley. Pero en general lo que vemos, por ejemplo, en América Latina es que quienes se dedican a la empresa dicen, bueno, es que la ley no me lo impide y por lo tanto lo hice. Pero la pregunta es, ¿era ético eso? ¿Estaba dentro del margen de la ética? Eso también genera una crisis de credibilidad. Y por lo tanto, yo creo que quienes en el fondo no solo se desempeñan en el ámbito de las ideas, sino en el ámbito de la empresa y en el ámbito de la política, deben dar ejemplo de eso. Yo creo que acá, en general, en las sociedades contemporáneas se ha olvidado también el rol del ejemplo y cómo eso permea finalmente en las sociedades. Pero cuando vemos que los que gobiernan, los que tienen las grandes empresas, los que se dedican a la política, no son ejemplo, ¿qué queda para el resto? Como decía Bastiat en algún momento en una frase que dice, miren, los grandes propietarios son los promotores del comunismo porque han usado las leyes para nivelar su riqueza y cómo pretenden que el resto del pueblo no quiera acceder al mismo privilegio. Yo creo que eso es lo que ocurre en muchas instancias en que finalmente las élites en general no son ejemplos. Yo creo que en los últimos años las élites no han sido ejemplo para nada.
en muchos aspectos, sino que han sido formas más bien vergonzosas de ejercer eso que se llama élite. Entonces yo creo que las élites tienen que ser también ejemplares. Y ojo, las élites me refiero a distintas instancias. Yo creo que no las élites son los más ricos. No, las élites en distintas instancias. Las élites académicas, las élites culturales, las élites empresariales, las élites en estos círculos, en todos lados, tienen que dar o tratar de ser ejemplo. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Ya estamos cerca de la hora. No sé si quieras darles un último mensaje a las personas que nos están escuchando y que en lo posterior nos van a seguir escuchando, porque esto va a quedar colgado en las redes y va a seguirse viendo en el curso del tiempo. Bueno, en primer lugar, si alguien tiene preguntas o comentarios a favor o en contra de lo que dije, me pueden contactar por el Twitter. Ahí me pueden escribir, o también a mi correo, si quieren ahí lo escribo en el chat. Yo creo que como mensaje, en primer lugar, creo que estamos ante una coyuntura que es un desafío. Es una oportunidad importante, no solo para reforzar ciertas ideas, sino también para evaluar también cuáles son las debilidades que en este caso nuestros países tienen. Hay cosas que son debilidades que o uno las observa o uno las toma en cuenta, o esas debilidades se pueden convertir en un arma de doble filo para nuestras creencias. Entonces hay que mirar eso, no hay que caer en el conformismo. Yo creo que hoy día en muchos casos se cae en el conformismo. No, si mira esto es así y es así simplemente. Yo creo que hay que mirar también las debilidades, qué debilidades ha mostrado la pandemia, por ejemplo, y ver cómo se abordan, porque al final yo creo que también lo que uno defiende como ideas de la libertad y todo eso, no pueden ser vacías, tienen que apuntar a algo. Yo creo que a lo que apuntan, desde mi perspectiva, es al progreso en el sentido del bienestar de la población en general. Es decir, que toda la población esté bien, no solo algunos. Y yo creo que a eso hay que apuntar. ¿Cómo se hace para que todos vayan mejorando sus niveles de vida? Y eso yo creo que es el desafío, y ese va a ser el desafío en los próximos años, a nivel global, yo creo. Los que prometan, o los que logren de alguna forma, más que los que prometan, los que logren encauzar las energías de la gente para hacer que vivan cada vez mejor, van a ser los que de alguna forma van a mandar a la larga. Y obviamente uno espera que los que manden sean los que defienden las libertades. Muchas gracias, Jorge. No olviden, como mencionó, pueden contactarlo a través de redes sociales, pueden ver los videos también que ha subido la Fundación para el Progreso, las diferentes participaciones de Jorge, y además también seguirnos en nuestras redes, donde vamos a seguir subiendo más iniciativas y de hecho, una primicia que les comento ahora es que vamos a tener un club de lectura muy interesante. Síganos en nuestras redes para que puedan ver y enterarse de cada vez más las cosas que hacemos para tratar de ir fomentando esta ciudadanía informada e ir tratando de mejorar la situación en nuestros diferentes países. Muchas gracias, Jorge, por venir. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Cuídense. Un fuerte abrazo. Igual a ti.